Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató a sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Padre bueno, hoy nosotros, Señor, estamos aquí presentes ante tu trono. Y queremos, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón, lo alcance, lo limpie, lo lave. Ayúdanos, por favor, Señor Jesús. De nuestra parte, disponemos todo nuestro ser para prestar atención a tu palabra. Pero te pedimos que tú traigas tu palabra como lazo, como cordel, que nos enamore, que como aprendimos hace 8 días, viendo ese cordel, viendo ese cordón, podamos recordar tus mandatos y esos mandatos sean de vida para nosotros. Ayúdanos a que todo lo que hoy aprendemos sea puesto por obra y que ninguno de los que estamos aquí presentes se pierda, Padre. Y que todos los que estamos acá podamos hacer acto de arrepentimiento si es necesario. También podamos recibir la advertencia y cuidar lo que tú has puesto en nuestra alma. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A los que están en internet, Señor, háblales profundamente, conmuévelos, llénalos de tu espíritu juntamente con nosotros, para que llenos del espíritu podamos salir a dar vida a todos los que están con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Estamos en una época en la cual la iglesia está entrando como en, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos que se dio la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Qué hacemos que está en guerra las personas, los de la franja de Gaza con Israel? ¿Qué hacemos que hace poquito salimos de una pandemia? ¿Qué hacemos que está temblando ahora casi que todos los días anuncian un temblor? ¿Qué hacemos que los chicos se están llenando de cosas que los llevan a la muerte? ¿Qué hacemos que las familias se están dividiendo más que nunca? ¿Qué hacemos que la sociedad está pensando de manera individual? Y la manera más fácil de todo es salir huyendo ante cualquier circunstancia. ¿Qué hacemos que se está perdiendo la fuerza en la vida? Se está perdiendo la capacidad de luchar. Y cada vez nos vemos más vanos si observamos con atención. ¿Qué hacemos? Y entonces vienen palabras que alertan a la iglesia como cuidado, iglesia despierta, iglesia levántate, iglesia muévase, iglesia cumpla su lugar. Y son necesarias esas voces. Sin embargo, la pregunta podríamos llevarla, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué incluso esas situaciones están tocando a la iglesia? ¿Por qué la iglesia se está yendo también tras el mismo camino? ¿Por qué la iglesia está perdiendo la fe? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia ya no es tan fuerte como nos cuentan acá en el libro de los Hechos, que estaban dispuestos a poner su vida por el hermano y a poner su vida por Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando con la iglesia? ¿Dios se habrá olvidado de la iglesia? ¿Por qué los hijos y los niños que crecieron en la iglesia infantil una vez que son adolescentes quieren salir corriendo de la iglesia y no asistir más? ¿Por qué?
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo que la misma iglesia se está parando enfrente de Dios y le está diciendo, no estoy de acuerdo contigo, Dios? La misma iglesia, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces algunos dirán, hace falta la oración. Otros dirán, no, hace falta es mano dura. Otros dirán, no sabemos. Así que hoy el libro de Hebreos es bien propicio de Oseas, es bien propicio para nosotros. El capítulo número 4 comenzó con algo bien importante. Veamos el versículo 1. Dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aunque el último es el conocimiento de Dios en la tierra, hemos de tener en cuenta que el conocimiento es lo que Dios desea que tengamos de Él y en Él. Es decir, el conocimiento acerca de Dios no es suficiente tenerlo de Él, sino que Dios desea que lo conozcamos. A mí me asombra que nosotros, una congregación tan pequeña, hay personas que llevan más de un año congregándose y a veces se encuentran en este ejercicio que estamos haciendo de trasladarnos, de organizar y, ay, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y tú dónde te congregas? No, aquí. ¿Y tú? No, pues yo también. Ah, caray. Y no nos conocemos. Y eso hace parte de lo que ha entrado a la iglesia, esa individualidad, ese pensar en solamente en mí. ¿Y qué es lo que pasa? Usted dice, pero ¿está hablando del conocimiento de Dios o está hablando de conocernos a nosotros mismos? Pues eso tiene que ver mucho. Porque si bien es cierto conocer a Dios, una de las formas de poder entender que es conocer a Dios es amar a Dios. Amarlo. Poderse acercar a Él de esa manera que uno se sienta compenetrado con Dios. Y uno diga, Dios, tú estás conmigo. Y te doy gracias porque te siento. No creo que te siento. No. Te siento. Te veo en cada cosa que hago, en cada palabra que leo tuya. Te veo allí y veo que me estás hablando. Y comienza usted a compenetrarse con Él. Y en las cosas que usted está haciendo, usted escucha sus palabras guiándole, pastoreándole, diciéndole no tema, no desmaye, ánimo, habla de mí. Porque estamos compenetrados con Él, porque lo conocemos. Pero por el contrario, una persona que no conoce a Dios siente confusión. No sé qué hacer. Pierde el control de su propia vida. No sé qué hacer con mi vida. No sé a dónde caminar. Me siento sin rumbo. Y decir en este mundo que nos sentimos sin rumbo es equivalente en la Biblia a decir que estamos sin pastor. Porque el pastor es el que guía el rebaño. Y la labor de los que hemos sido llamados a pastorear es enseñarle a la iglesia cuál es el pastor. Porque Él es el príncipe. Y hemos de aprender a escucharlo a Él y verlo a Él. De modo que necesitamos conocer a Dios, no saber acerca de Él, sino conocer a Dios. Hace el año pasado, sí fue el año pasado, o antepasado, no recuerdo bien, el antepasado, conocí a un chileno. Y el chileno me dio hasta clases a mí de cosas de aquí de Colombia. Y dije, ah, caray, él sabe acerca de Colombia, pero no conoce a Colombia. Porque aunque me enseñó cosas acerca de Colombia, yo conozco a Colombia, porque la he recorrido, la he caminado. ¿Entiende? Que podemos hablar acerca de Dios, pero no conocerlo. Y entonces llegados a este punto sabemos que después Oseas capítulo 4 le habló a los sacerdotes y le habló al pueblo que por cuanto los sacerdotes no cumplieron la labor de predicar el mandato de Dios, el pueblo se perdió, se extravió. Y ahora muestra el colmo, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 11. Yo le pido me disculpe, usted va a tener la ayuda allí en la pantalla. Yo voy a leer en PDT. PDT es palabra de Dios para todos los que tienen la Biblia verde, es esa. ¿De acuerdo?
Y antes de continuar, quisiera saber, ¿quiénes no tienen PET en su casa? Levanten la mano, por favor. PET, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, esa versión, la verdecita. ¿Quién no la tiene? Levante la mano, por favor. Bien fuerte. Bien fuerte, no, bien alto. Listo, muy bien. Ese va a ser el regalo de fin de año. ¿Le gusta? Bien. ¿Por qué la PET? Porque la PET es una palabra que hoy en día nos ayuda a poder comprender un poco mejor la Escritura. Es un poco más cercana. Sin embargo, si usted tiene la Biblia Reina Valera y usted a grupos de estudio, yo le recomiendo esa también para que estudie y prepare las enseñanzas. ¿Bien? Pero para hablarle a un joven o a su sobrino o a su nieto que está hasta ahora conociendo, le recomiendo la palabra de Dios para todos. ¿Bien? Así que, y no se preocupe que si en su casa no hay grupo de estudio, pronto estaremos tocando a su puerta o a su celular para decirle, ¿quiere que hagamos un grupo de estudio en su casa? Porque hay personas que están preparando acá en la iglesia para ir a llevar la palabra. Y hay unas personas que ya se han contactado también para que se preparen en esa labor. No se afanen, todos seremos capacitados por nuestro Dios y guiados por el Espíritu Santo para ir a llevar la palabra. Así que para que podamos todos, ¿qué? Conocer ¿a quién? A Dios. Muy bien. Dicho esto, dice el versículo número 11. La prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Ah, carachas. Fíjese que aquí comienza diciendo prostitución, en la versión Reina Valera dice fornicación. Quiere decir que cuando ustedes les van a preguntar ¿qué es fornicar? Entonces, para que usted no se enrediga, es prostituirse. ¿Sí? Es eso, prostituirse. Eso es fornicar. Y entonces está hablando acerca del vino y las bebidas fuertes. En la Reina Valera hablará del mosto, ¿no? Y son bebidas que lo que hacen es quitar. ¿Y qué quitan? Quitan el buen juicio. Ahora, ¿por qué habla de la prostitución como que quita el buen juicio? Porque el deseo sexual quita el buen juicio. Por ejemplo, una de las mayores razones por las cuales los hogares se dividen es porque hubo una falta, hubo adulterio. Entonces se quiebra esa relación y difícilmente se recupera ese pacto, se restaura. Se puede, yo he visto que se puede con mucha fuerza, pero está hablando del deseo sexual. Y entonces eso hace perder la razón. Porque estas son cosas que se llevan en la quietud. El deseo sexual normalmente, por ejemplo, usted está aquí sentado y usted en este momento, aunque pudiese tener deseo sexual y usted está reunido con todos nosotros, usted se contiene porque está en público. Mas si usted estuviese solo, usted podría caer en ese deseo. Incluso usted podría ir por la calle y en su día andar permitir que su mente divague en ese pecado. Y eso es pecado. Pero también habla, y eso hace perder el juicio. Recuerdo que hay una canción de las primeras que hizo Shakira que dice que cuando las hormonas están presentes y se comienzan a alterar las hormonas, pues se pierde la calma. ¿No? Y ella habla de Braulio y su novia que se quieren mucho y terminan con un bebecito. ¿Por qué? Porque perdieron ¿qué? El juicio. El vino y las bebidas fuertes, ¿qué hace? Hacen perder el juicio. Por eso la Biblia le dice al rey en Proverbios, le dice al rey, hey rey, no tomes no tomes decisiones mientras estás como ruborizado por el vino, porque las va a tomar como mal. Usted va a los campos de golf y allá todo es un whiskycito. Por eso es el dichoso whisky. ¿Para qué? Para poner feliz al otro y hacer ¿qué? Negocios. Para eso es el whiskycito. ¿Sí? Por eso dice la Biblia también que cuando usted tenga hambre, ponga un cuchillo en su garganta, no sea que alguien venga y le ofrezca un pan para comprar su buena conciencia. Más bien, dice la Biblia, que usted no coma a que usted se venda por un mal trato. ¿Entiende que la Biblia nos llama a ser sabios? ¿A no dejar que perdamos la cordura?
Debemos ser cuerdos. Y luego dice, hacen perder el buen juicio. ¿Qué significa que hacen perder el buen juicio? En mejores palabras, se apodera de su corazón. Es decir, que usted pierde ¿qué? El dominio propio. Entonces, por ejemplo, si usted es bien irascible, o sea, se llena de ira fácilmente y se descontrola, hasta los micrófonos se dan cuenta que usted se está descontrolando, ¿sí? Entonces, eso significa que usted necesita la llenura del Espíritu Santo, porque fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y como aprendimos el viernes acá en la vigilia de parejas, no es que usted diga, pues yo soy así, Dios me quiere así de malas. Dios nos manda a ser transformados día a día y para eso tenemos que arrodillarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo a Él. Es lo primero que usted debe entender. No solamente la fornicación, el vino y las bebidas hacen perder el buen juicio, sino que el corazón por sí mismo se pierde. No tenemos dominio sobre el corazón. Ahora usted podría pensar, pero Dios fue el que me creó, ¿para qué me crea así? No, Dios no lo creó así. Perdón que lo corrija, Dios no lo creó a usted con un corazón que no se pueda controlar. No le eche la culpa a Dios. Dios nos creó perfectos. Solo que vino el pecado y nos tomó presos. De manera que Cristo ahora viene y que dice, vengan, síganme, y el que permanezca en mí tendrá vida. De manera que para nosotros poder comenzar a que nuestro corazón sea dominado, necesitamos no que lo atrape o se apodere de ese corazón la fornicación, el vino y las bebidas fuertes, sino que sea atrapado y gobernado por Dios. Pero para eso usted y yo necesitamos venir delante de Él a conocerlo. ¿A qué? A conocerlo. Perdóneme por esto que voy a decir, pero yo le doy gracias a Dios por las dificultades. Porque normalmente, para vergüenza de nosotros la humanidad, es en la dificultad donde conocemos a Dios. Así que si usted dice, Padre, yo la verdad no te conozco, yo llevo tantos años en la iglesia y no te he experimentado, déjeme orar por usted. Padre, yo te pido que si hoy hay alguno escuchando esta palabra y no te conoce, manifiéstate a Él y hazte conocer por Él, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. No importa que sea a través de la dificultad, pero hazlo, Señor, porque es necesario que te conozcamos. Esa es la vida para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Dios se podrá manifestar, pero si usted no tiene un corazón dispuesto, usted no va a ver a Dios, aunque le pase por enfrente. Jesús pasó por enfrente de sus familias, de las familias de sus vecinos, y que dijeron, ¿luego este no es el hijo de José y María? No lo conocieron. Dice Juan capítulo 1 que vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Lo esperaban, clamaban por el Mesías, pasó por enfrente y no lo conocieron. Así que usted y yo debemos ejercitarnos en nuestra voluntad, en nuestras emociones y en nuestro intelecto para llevarlo a los pies de Cristo. Todos nosotros, todo nuestro ser llevado allá a los pies de Cristo. Porque este pueblo fue en contra de Dios. Ahora bien, dice el versículo 12, recuerde que estoy leyendo en PDT, si usted no la tiene, está ahí en la pantalla. Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera esperando que ellos le respondan. Imagínense, ellos le pedían a unos pedazos de madera y un momento le quiero corregir. No está hablando de las imágenes que usted y yo tradicionalmente conocemos. No, era un pedazo de madera, un tronco. Y dicen algunos estudiosos que se raspaba por un lugar. Y entonces ellos le preguntaban a Dios, un ejemplo, Dios, ¿cómo me va a ir hoy? Botaban el palito. Y si caía por el lado que era bueno, decía, ay, gracias, Señor. Y si caía por el lado, guárdame, Señor, de la tragedia. Y así hablaba. Pero tenga usted claro que cuando la Biblia habla de que el Dios que vino a profesar Jesús es el único Dios, una de las razones por las cuales está diciendo que Él es el único Dios es porque Él es el único que no ha sido creado.
Él se sostiene a sí mismo y permanece desde siempre y para siempre. Los demás dioses han sido creados. ¿Por quién? Entonces dice que estos dioses le responden. Si son creados por nosotros, van a responder de acuerdo a quién? A mi corazón. Y hace un momento le dije a usted que usted no puede dominar su corazón. Engañoso es el corazón. Porque después de que caímos en pecado, la única manera de poder dominar nuestro corazón para bien es seguir a Cristo. Por eso nosotros debemos pronunciar las palabras de Cristo Jesús y ser una iglesia fiel a sus palabras. De lo contrario, terminaremos adorando a dioses conforme a nuestro corazón. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy en día están predicando los dioses conforme al corazón? Le doy un ejemplo sencillo. Perdón si alguno se siente ofendido por el ejemplo que va a colocar. Si se siente ofendido, por favor, búsqueme al final del culto. Y dice, yo me sentí ofendido y hablamos. Pero guarde la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Que cuántos géneros hizo Dios? ¿Dos? No, uno. Dice, Dios hizo un género, y es la raza humana. Varón y hembra los creó. Entiende que por ahí ya comenzamos como, es uno solo, sí, el humano, ya, pare de contar. Y lo hizo varón y hembra. Pero ahora entonces, ¿qué hacen? Botan los ídolos de acuerdo a qué? Al corazón. Entonces, su merced, ¿cómo se siente? ¿Se siente hoy gato? Listo, sea gato. Porque es de acuerdo a su corazón, no al corazón de Dios. Y comienza a desubicarse y a perder quién es ella. O ello, o ella, o lo que sea. Pero comienza a perderse. Pero en Cristo se pierde es ella. Comienzan a levantar dioses de acuerdo a su corazón. Otro ejemplo. ¿Qué dice el Señor? Entienda esto que voy a decir y para ello hay que estudiar Hebreos. 6 días trabajarás, pero un día reposarás. ¿Cuál es la razón de ese día? Honrar a Dios. No quiere decir que usted ahora, jefe, no puedo trabajar los sábados. Y el domingo sí trabaja. No, 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 no. ¿Qué es la intención de Dios? Ustedes tienen que vivir en este mundo, pero tienen que sacar un tiempo para reposar en quién? En mí. Este es el tiempo que ustedes han sacado para reposar. Y reposen como uno solo, y yo derramaré sobre ustedes mi bendición. Pero se está levantando un Dios que lo lleva independiente en el corazón. Dios, del cielo no cae la plata, así que yo te busco primero a ti. Pues Jesús le llamó, destacó y dijo, ese Dios es el Dios Mamón, y a dos dioses no le puede ser. Fíjense que no le estoy transmitiendo desde que no puede trabajar, que hay un día que no debe trabajar. No, no, no. Es recuperando el mandato que es que descansar en quién. En Él. Otro ejemplo. No, nos casamos. Sí, mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Amén. No, hasta que la muerte nos separe, no, hasta que yo me lo aguante. Y ese día se murió el amor, entonces se nos separó la muerte, cumplimos la palabra. Claro, de acuerdo a su corazón. No, arrodille su corazón y conozca a Dios. Es diferente. Y así comenzamos a crear dioses y comenzamos a hablarnos de acuerdo a nuestros propios dioses. Y es la manera fácil. Lea conmigo, por favor, ese sí no lo va a entender, no lo va a encontrar en la pantalla. Jeremías, capítulo 2, versículo 27. Si usted está siguiendo su Biblia, por favor, no se aparte de allí. Jeremías, capítulo número 2, versículo 27. Dice, es que un árbol le dice, es que a un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dieron la espalda, no me dan la cara, pero cuando estaban sufriendo me dijeron, levántate y sálvanos. ¿Cuál es el reclamo del Señor? Construyeron sus dioses, y a sus dioses lo llamaron ¿qué? Padre, y a sus dioses le llamaron ¿qué? Madre. Pero cuando vinieron las dificultades, ahí sí me miraron y me clamaron, levántate, anda. Ahí sí me miraron. Habacuc capítulo 2, versículo 19.
Dice, si usted no lo encuentra rápido, tranquilo, usted escuche lo que voy a leer. Dice, oye tú, que le dices a la madera, despierta, y a una piedra muda, levántate. ¿Acaso los dioses falsos pueden darte enseñanzas? Aunque estén hechos de oro y plata, no tienen vida. Y claro, yo sé que aquí nos remitimos a las imágenes que tradicionalmente conocemos, pero le acabé de colocar 3 ejemplos en donde no hay imágenes y hemos construido dioses en nuestro corazón. Y le decimos a esos dioses que nos hablen y que nos ayuden y que nos salven. Acudimos a nuestros dioses, al poder. Un misil es el que nos va a salvar. La diplomacia es la que nos va a salvar. Los gobiernos, el gobierno más grande y fuerte ese es el que nos va a salvar. A Israel no lo salva la diplomacia. A Israel no lo salva un cohete. A Israel lo salva que se arrodille delante de Dios. A usted y a mí no nos van a salvar los ahorros en la cuenta. A usted y a mí no nos va a salvar la pensión. A usted y a mí nos salva Jesús. Porque créame, un pueblo que se arrodilla ante Cristo, que pone su corazón delante de Cristo, Él está por ellos. Él dice, estos son mis hijos y con mis hijos no se meten. Yo estoy por ellos. Y entonces mis hijos podrán decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que no se afane por crear más dioses. Arrodíllese delante de Él. No busque otros dioses. Ese es el nombre que nosotros adoramos. Y es el nombre que estamos buscando. Si usted abandona las palabras de Jesús, si usted no se esfuerza por conocer a Jesús, le voy a profetizar, va a ser destruido, va a llorar y le va a doler, porque usted se apartó del castillo fuerte, de la roca firme, del que era su escudo y su fortaleza. Eso nos pasará si no nos acercamos a Él para conocerlo. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos buscar esa intimidad con Él. Dejar de ser livianos y ser más sensibles al llamado que Dios nos hace. Cada uno de nosotros debemos buscar a Dios porque Él es Dios y por todo lo que Él significa para nuestro existir. Él para nosotros es la vida. Apartado de Él, estamos muertos. Y todos tenemos que aprender de eso. Mi esposa, hace un momento estábamos hablando y ella me decía, hay unas condiciones que necesitamos mejorarlas para la iglesia. Y dice, yo quiero que se mejoren porque yo amo a Dios y amo la iglesia. Eso está bien. Usted debe venir aquí porque estamos buscando a Cristo Jesús. Y pongo de ejemplo a mi mamá. Mi mamá debe aprender a buscar aquí a Cristo Jesús. Porque si mamá viene por mí, se va a perder. Debe venir aquí es por Cristo Jesús. Y usted debe venir por Cristo Jesús. Cada uno debemos venir es por Cristo Jesús. Él es el que nos va a dar la vida y Él es el único que va a evitar que nos destruyan. De lo contrario, vuelvo y lo profetizo. Si usted se aparta de Dios y toma a Dios en burla, usted será destruido. No porque Dios quiera que lo destruyan. Porque hoy está Dios hablando, vengan, acérquense a mí, yo seré su guarda, conózcanme, crezcan en mí. Yo guardaré a sus hijos, enséñenle a sus hijos quién soy yo. Entonces, van y buscan a sus dioses de acuerdo a su corazón. Volvamos a Oseas capítulo 4. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Versículo 2. Ya expliqué esa parte. Al igual se han prostituido, dice que Israel hizo eso. Y nos están advirtiendo, el libro de Hebreos dice que estas cosas fueron escritas para que usted y yo seamos advertidos y aprendamos, conozcamos. Necesitamos conocer eso. Para que no nos perdamos. Y han abandonado a su Dios, a su Creador. Versículo 13. Ofrecen sacrificios en la cima de los montes y queman incienso en las colinas bajo los árboles de roble, álamo y olmo, porque les agrada la sombra que dan. ¿Por qué queman allá incienso según ese texto? Porque les agrada ¿qué? La sombra que dan. ¿Sabe qué dice la palabra? Bienaventurado el que habita no bajo la sombra de estos árboles,
sino bajo la sombra del Omnipotente. No temerá mal alguno. Pero a este pueblo se le está profetizando porque en vez de buscar la sombra de Dios, en vez de buscar la cobertura del Dios Todopoderoso, buscó la propia cobertura de su corazón. Su fuerza estaba en su músculo, su fuerza estaba en su intelecto, su fuerza estaba en su palabra y no en la fuerza, en la palabra y en el conocimiento de Dios. Por eso serán destruidos. Porque al apartarse de Dios quedan a la ligera. Ahorita lo va a mostrar totalmente. Quedan a la deriva, gracias, quedan a la deriva. Y entonces el lobo los va a matar, el león los va a cazar, el oso los va a destruir, los va a desgarrar. El enemigo no va a tener misericordia de usted. Él viene por su alma. Él viene por su alma. Y dice el versículo 13, que ellos incensaban allí en los árboles, en el monte alto. Por eso en todas las ciudades usted ve que las iglesias las pusieron en el monte alto. Porque eso viene desde hace mucho tiempo. Los lugares altos se usaban porque pues, está más cerca al cielo. Entonces en esa cosmovisión decían, estoy más cerca a Dios. Pero Dios dice, no es ni en este monte ni en este monte. Es a los que me buscan en espíritu y en verdad. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Pero ellos se fueron a quemar incienso. ¿Y sabe por qué buscaban la sombrita? Porque para esa época habían también mujeres sacerdotisas en otras religiones. Y ellos habían adoptado estas religiones de acuerdo a sus corazones. Y la forma de rendirle culto a Dios y a ese Dios o a esa diosa para que el pueblo se multiplicara era teniendo relaciones sexuales con la sacerdotisa. De tal manera que la sacerdotisa en qué terminaba volviéndose una prostituta. Entonces decían los hombres, miren cómo llegaban los hombres, es que vengo a adorar, este Dios sí me gusta, no, este Dios sí me gusta. Y se acostaban con las sacerdotisas. Es algo triste. Y si las sacerdotisas quedan embarazadas, pues bien. A eso llegaban. Y hoy en día nosotros decimos, no, nosotros no hacemos eso, también lo hacemos. Este Dios sí es el que me gusta, este Dios sí, porque este que da billete, este sí me gusta. Este Dios sí, en cambio ese Dios que me pide que le dé el primer lugar a él, no. En cambio este Dios me da a mí el primer lugar porque mire cómo me consiente. ¿De verdad? Y dice también el capítulo 13, bajo la sombra, sus hijas se acuestan como prostitutas y sus nueras cometen adulterio. Imagínense, estos hombres buscaban a las sacerdotisas, ¿verdad? Pero mientras tanto, sus hijas, ¿qué estaban haciendo? Lo mismo. Y las esposas de sus hijos, ¿qué estaban haciendo? Lo mismo. Ahora, fíjese que aquí entramos en un dilema. Y es que los padres, los varones, se habían ido a buscar estos dioses, a buscar esas sacerdotisas, para prostituirse tras esos dioses. Pero sus hijas también estaban haciendo lo mismo. Pregunto, ¿debían los padres llamarles la atención? ¿No? ¿Con qué autoridad decimos, no? Y saben, esa frase y ese discurso está destruyendo la autoridad de los padres hoy en día en las casas. Porque el papá miente y entonces, hija, voy a corregir al hijo porque miente. Entonces la misma esposa le dice, ¿con qué autoridad lo va a corregir si usted también miente? Y entonces, para que todos estemos bien, ¿qué hacemos? Como decimos acá en Colombia, cogemos la cobija y coja de allá. Y mientras tanto seguimos yendo a la iglesia, todos con la misma cobijita, no vestidos de Cristo, sino de esa cobija pecaminosa que tolera el pecado en nuestro corazón. Cuando Dios lo que quiere es, quítese en esas ropas, es decir, mueran, que yo los visto. No sea que cuando yo regrese, esas vestiduras se les deshagan y se hallen ante mis ojos desnudos. Y eso le estaba pasando a Israel. Versículo 14, y entienda por qué le dije lo anterior. Pero no castigaré a sus hijas por comportarse como prostitutas, ni a sus nueras por cometer adulterio, porque son los hombres quienes buscan prostitutas y contratan a las prostitutas del templo para ofrecer sus sacrificios. Así es como se destruye un pueblo falto de entendimiento. ¿Por qué se estaba destruyendo el pueblo?
porque los papás no se arrepentían y entonces perdían la autoridad y no había quien le enseñara a los hijos. Porque los hijos al ver a sus padres estaban aprendiendo que eso es como se adora a Dios, así es como se adora a Dios. Amado, aquí nos están haciendo un llamado de atención, es su responsabilidad y hablo en primer lugar a nosotros los pastores. Es nuestra responsabilidad darle ejemplo a la iglesia de cómo es que se lleva una vida digna delante de Dios. Cómo se es seguidor de Cristo. Es nuestra responsabilidad. No nos podemos cubrir bajo la excusa, miren a Jesús que yo me comporto como se me dé la gana. No, eso es un atrevimiento a la investidura que Cristo me ha dado. Dios me llamó y si no estoy dispuesto a llevar esa responsabilidad, es mejor que renuncie, porque Dios me ha puesto en un lugar para que me vean y no puedo ser piedra de tropiezo para ustedes. Por lo tanto, también es necesario que el pueblo cuide a aquellos que están dando ese ejemplo. Porque el enemigo vendrá por nosotros, lo dice la palabra. Matará al pastor y entonces las ovejas serán dispersas. Ahora también los maestros de la iglesia infantil, los que enseñan el grupo de jóvenes, los que están yendo a las casas a predicar la palabra. Es su responsabilidad enseñar cómo debemos ser unos buenos seguidores de Cristo Jesús. Y ojo, no me refiero ética y moralmente, espiritualmente. Y si usted espiritualmente está enseñando a seguir a Cristo, quiere decir que su ética y su moral habrán de ser también ejemplares. De acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Porque confundimos esa parte que será otra cosa para discutir. Imagínense, aquí pues lo honroso para una mujer es que se vista decentemente, ¿no? Que no ande como si fuera una vitrina, sino que se vista decentemente, y más si está casada, que honre a su esposo. Pero si llega una indígena acá, o me voy a predicar a los indígenas, pues no le voy a decir, ¿cómo se viste sin vestir? Pues esa es la cultura. Allá me toca a mí más bien vestirme como ellos. Y curar mi mente, porque seguramente como no estoy acostumbrado a eso, pues pensaré diferente. Es diferente. Pero a ellos también tendré que enseñarles cómo se sigue a Cristo. Usted, iglesia, es también ejemplo para el mundo. Que ellos vean que no nos avergonzamos de orar. Que si hay un enfermo, oramos por el enfermo. Que si hay un endemoniado, expulsamos al demonio. ¡Qué vergüenza! Además, ese no va a la iglesia. ¿Qué tal que le expulsa al demonio y le lleguen 7 peores? ¿Qué le pasa, iglesia? Jesús nos llamó a dar libertad. Dice que la gente al ver que los demonios se iban, creían en Jesús y se volvían a Dios. Expulse demonios, ore por los enfermos, predique la palabra y que vean que en nosotros está el poder del Espíritu de Dios. Pero no cometamos el error que está aquí, que estos padres se fueron en sinvergüenzas y la generación que veía que ocurría también se estaba desvergonzando. Si los jóvenes de hoy en día tienen problemas con quienes son, si tienen problemas con el sentido de su vida, eso es un llamado y alerta para ustedes y nosotros, para poner la mirada en los niños y enseñarles qué es lo que Dios les piensa de ellos. Es nuestra responsabilidad. Así que hay que bajarle un poquito a la nota, enseñarle a los hijos a que sean alguien en la vida, siendo profesionales, ganando plata, y hay que enseñarles a que sean alguien con vida. Y entonces todos esos dineros y todos esos títulos serán útiles para el reino de los cielos. No para autodestrucción, sino para edificación de una casa que Dios ha edificado. Su casa. ¿Usted quiere que su casa tenga la bendición de Dios? Edifíquela con Cristo bajo sus pies. Que Él sea la roca fuerte. Que Él sea la roca fuerte. Y dice ahora el versículo número 15, si tú, Israel, te prostituyes, que al menos Judá no peque. O sea, como que es, ojalá Judá se salve. Sin embargo, Judá también va a caer en esos pecados. Y dice algo muy triste. No vayan a Gilgal. ¿Qué era Gilgal? Gilgal es un lugar que usted lo va a encontrar recurrentemente en las Escrituras. Es un lugar donde se ungieron reyes. Es un lugar donde se ofreció sacrificios a Dios. Pero ahora, ¿qué está diciendo el Señor? No vayan a Gilgal. Y más adelante aprenderemos que Gilgal se había convertido en un lugar
en donde se adoraba antes a Dios, ahora era un lugar donde se adora a otros dioses. ¿Sabe? Esto es una advertencia para nosotros. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y a los 3 días fue levantado. ¿Verdad? Pero luego la palabra nos dice a través de los apóstoles que usted y yo somos un solo cuerpo con Él. Y que Él nos cela. Él nos ama celosamente. Él lo ama a usted celosamente. No ama solamente su pensamiento. No ama solamente lo que usted es. Ama también su cuerpo, porque en ese cuerpo habita el Espíritu de Dios. Otra razón más para ser íntegros en toda nuestra forma de hablar y de actuar conforme a la palabra de Dios. Y nos está advirtiendo que no sea que este lugar sea un lugar de sacrificio a Dios y después diga a Dios, no vayan allá, porque allá lo único que hay es muerte. Allá sacrifican a otros dioses. Así que este lugar debe ser limpio, dedicado solamente para Él. Y luego está otra palabra, que esta me causa más temor. ¿Usted ha escuchado los chistes que son sangrones, negros? Que como que dicen el chiste pero es para ofender a otro. Bueno, acá hay uno más o menos, pero de Dios. Dice la palabra, no suban a Gilgal, ni suban a Bet-Aven. Bet-Aven significa casa de ídolos, casa de vanidad. ¿De dónde salen los dioses? De la vanidad del corazón. Y ahí salen los dioses, de la vanidad del corazón. Casa de maldad también significa, pero ese es un apodo que Dios le puso a otra casa, a Bet-El, o como nosotros decimos, Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de pan o casa de Dios. O sea que ahora le está diciendo, esa que era la casa de Dios, ahora es la casa de los ídolos. Nosotros vamos a construir un templo. Ese templo no es el templo real. ¿Usted tiene claro cuál es el templo real? ¿Cuál? Y una vez que seamos libertados de este cuerpo, usted dirá, nos quedamos sin templo. No, porque dice que en el reino de los cielos, Él mismo será nuestro templo. O sea, habitaremos en Él y Él habitará en nosotros. ¿No le parece una maravilla? Revestidos de Él eternamente y para siempre. Pero allí vamos a construir un templo en el cual, como dice la palabra, si se ha de levantar un lugar para que nos congreguemos, es para que sea casa de oración, no una casa de inmundicia. Pero ese será tan solamente el ejemplo de lo que usted y yo tenemos también que hacer en nuestros hogares. Que nuestras casas sean llamadas casas de oración. Que nuestros hogares sean llamados hogares de oración. Y si usted es el único que cree en su familia, pues que por lo menos su cuarto sea llamado cuarto de oración. Y si usted donde ora es en el baño, pues que ese baño se convierta en el lugar secreto, el lugar de oración. Y si está prisionero y está en la cárcel o está en algún lugar donde usted no tiene su propio lugar, que este sea el lugar de oración, el templo limpio para mi Señor. Pero eso solamente se logrará conociéndolo a Él, inclinando el corazón ante Él. Por lo tanto, Él le dice a todo el pueblo, no juren en el nombre del Señor. Uno se preguntaría, ¿y qué juraban? Ahora pregunto antes de contestar eso. ¿Es pecado jurar? ¿Sí? ¿Sí? No, no es pecado jurar. Porque la Biblia incluso dice que usted debe llamar a los sacerdotes y a los hombres y decía, jure por Dios. Eso el mundo lo aprendió de los cristianos. Eso es que le llevaban la Biblia a la gente y le hacían poner la mano. ¿De dónde lo aprendieron? De nosotros, de la palabra. ¿Qué es lo que prohíbe Dios? Jurar en vano. Perjurar. Eso es jurar. Eso es lo que Dios prohíbe. ¿Y se acuerda que por acá en lo que leímos de Oseas antes también dice ustedes que perjuran? Bueno, ¿ellos qué juraban? Dios nos va a librar, se lo prometemos, decían los falsos profetas. ¿Y Dios qué decía? ¿Yo lo voy a librar? Por favor, si ustedes se fueron tras sus amantes,
Los encerré y siguieron tras de ellos. Que sus amantes los libren. ¿Sabe? Esta semana, la semana pasada, porque hoy comienza una nueva semana, como dice el de RCN, porque en RCN sabemos que la semana comienza el domingo. Así dice la Biblia, no RCN, la Biblia dice. Escuché que Israel pedía ayuda a Egipto. ¿Sí escuchan noticias? Y eso me hizo acordar de una palabra en donde Isaías habla a Israel. ¿Y qué les dice? Ustedes, en vez de buscarme a mí, buscaron a Egipto y a sus vecinos. Y ellos les han servido a ustedes como una vara. Se da cuenta que usted tiene una deficiencia en los pies, entonces necesita una vara un bastón para apoyarse. Y ese bastón es un bastón falso. Se lo enterrarán en la mano. Entonces se da cuenta que usted va caminando con el bastón de un momento a otro, ¡pum! Y el bastón lo... Porque en vez de buscar a Dios, buscaron la ayuda de los hombres. Y cuando yo escuchaba esa noticia, yo decía, Señor, perdónanos por favor y ten misericordia, porque nosotros como iglesia hemos hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo. Hemos acudido al hombre antes que acudir a Dios. Le hemos creído más al hombre antes que creerle a Dios. Me conmovía porque hace poco estaba el pastor John Bravo estaba allí visitando al pastor Javier y ustedes se acuerdan que hubo un año en el cual nosotros estuvimos orando allí por la iglesia del pastor Javier porque había una dificultad económica. Bueno, pues el pastor John Bravo fue allá y exhortó a la iglesia porque después de eso pues se vieron obligados a hacer almuerzos y cosas para poder sostener la iglesia. Y él les dijo, eso no tendría que hacerse acá en la iglesia si ustedes colaboraran económicamente para sostener la obra, pero prefieren amar a sus dioses. Y eso es una exhortación no solamente para ellos, para toda la iglesia a nivel general. Porque tenemos el corazón dividido. Si bendito sea el Señor, quiero que me ayude, pero no queremos ayudar a que se extienda el reino de los cielos, porque tenemos en el corazón otro Dios. Qué bueno por el hermano que es tan bondadoso, pero yo no, yo tengo aquí porque mis riquezas son las que me van a salvar. Tiran el pedazo de madera, tiran el pedazo de oro y creen que les va a salvar. No los va a salvar, no los va a salvar. Dios es nuestro Salvador y no hay otro, no hay otro. Entonces dice, no juren por mí, ustedes no están conmigo, ustedes me abandonaron. Dice que dice me abandonaron, no yo los abandoné. Y termina diciendo versículo 16, Israel se ha vuelto terco como una novilla. Algunas versiones dicen, para que entendamos, terco como una mula. ¿Pero qué es una novilla terca? Pues una novilla terca es como una vaca que es muy arisca, ¿no? Es como parecía darle un video que puse una vez que coge al pastor y ¡puf! Lo bota por ahí. ¡Puf! No sé, no es mansa. Se le enfrenta al pastor. Aquí se le está enfrentando el pueblo a Dios. Y él dice, y le gusta estar allá en lugares amplios. Entonces el pastor la llama, venga pueblo de Israel, venga a mí, no sea terca. Y la novilla le contesta, yo puedo solo, con mis propias fuerzas. Y el enemigo está ahí al acecho. Ah, sí, bueno. Apenas se aleje el pastor, las devoraremos. Y los devoraron. Esto que está viviendo Israel no es la primera vez. Y no se siente alejado. Porque si el juicio comienza por la casa, aquellos que han sido injertados, dice Romanos, también tendremos juicio. Eso es advertencia. Eso es advertencia. Usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Nuestro corazón está preparado para eso? O si en este momento sufriéramos lo mismo, diríamos, Dios se olvidó de nosotros. Más bien entenderíamos que Dios nos está llamando. Apocalipsis dice que Él permitió varias pestes para ver si los hombres se arrepentían y volvían a Él. Pero por el contrario, los maldecían. Por eso el Salmo de hoy decía, ¿dónde está su Dios? Y el salmista dice, mi Dios está en el cielo.
y Él bendecirá a los que confían en Él. No tema, no se avergüence de decir que sigue a Cristo. Él lo ama a usted y Él lo defenderá. Él lo va a defender, no. No tema, no se aparte de ello. Versículos 17 y 19 son el resumen de todo esto. Dice así: Efraín se unió a sus ídolos, así que hay que dejarlo solo. ¿Con quién se unió el pueblo? Con sus ídolos. ¿Con quién nos mandó a unirnos Dios? Con el Hijo. Porque siendo uno solo con el Hijo es la única forma de acceder ante el Padre. Así que hoy está delante de usted la vida o la muerte. Hoy es el día en el cual usted y yo tenemos que renunciar a nuestros ídolos, ser conscientes de que si Dios está trayendo esta palabra es porque hay cosas que hemos dejado crecer, hay vanidad en nuestro corazón y nos hemos olvidado de Dios. No puede que no absolutamente, pero sí nos podremos haber olvidado de Dios. Y le hemos restado lugar a Dios y le hemos dado espacio a otras cosas. Y no podemos tenerlos, señores. No se puede, hermano. Versículo 18, la bebida es su mejor amigo. O sea que ¿cómo les gusta estar? Borrachos, ahí entontecidos. ¿Sabe que por eso Colombia es uno de los países más bebedores? Porque así es más fácil gobernarlos. ¿No? ¿No le parece curioso que somos uno de los países más religiosos del mundo, más bebedor del mundo? No le estoy echando la culpa al licor, porque el licor no le llega a uno solo a la boca. O sea, uno no va por la calle y no. Usted tiene una voluntad, ¿sí? Y sí es cierto, una no lo emborracha a usted, pero en el desenfreno usted se pierde. ¿Y no le parece curioso que somos uno de los países más felices? ¿Por qué? Pues porque los corruptos, ¿qué quieren hacer? Pégale, hermano, véndales que así los gobernamos más fácil. Por eso es tan famoso el fútbol, porque entre más fútbol, más levantamos el codo. No estoy echándole la culpa al fútbol, entienda que todo el mundo está ese problema, porque no conocemos a Dios. Porque todo es alegría, qué país tan alegre y tan guapachoso, nos están robando, sí, qué bendición, qué vergüenza ser un país tan religioso y no se ve a Dios, se ve son los deseos del hombre. Qué vergüenza para nuestra nación. Así que es su responsabilidad, como hablamos hace un momento, levantar hijos leales a Dios, cosa de que si ellos llegan al gobierno, nos van a gobernar con temor hacia Dios. Claro que sí. Una rabia cuando la iglesia dice, ¿un cristiano allá? Pues claro, hombres de temor. Abraham Lincoln hizo lo que hizo porque tenía temor a Dios. Lutero, el de Estados Unidos, hizo lo que hizo porque tenía temor a Dios. Una nación que tiene gobernantes temerosos a Dios será más bendecida que una nación con gobernantes que hablan acerca de Dios pero no lo conocen. Ahora, ¿se imagina usted de jefe en una empresa? ¿Usted dueño de una empresa mostrando quién es Cristo? Esta nación no necesita bonos sociales, perdón. Esta nación necesita conocer a Dios. Y la única luz de este mundo somos usted y yo. Así que abandone los dioses que hay en su corazón, porque es nuestra responsabilidad hablar esa palabra. Somos llamados a ello. La bebida es su mejor amigo. ¿No ha visto? Póker. Su mejor amigo. Perdón, estoy dando mucha publicidad. Cometen adulterio, adoran a sus amantes, sí, son mis amantes, qué delicia. Se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Y termina diciendo, y aquí es donde les voy a revelar el título de la predica, un viento los envolverá en sus alas, los arrastrará y sufrirán desgracia por los sacrificios que ofrecieron. ¿Un viento qué hará? El título de la predicación de hoy es arrebatados por el viento. A nuestra generación se la está arrebatando el viento, es frágil. A la generación que viene después también. Es nuestra responsabilidad hacer que echen raíces en Cristo Jesús. Que sean un pámpano que dan buen fruto, para que Dios los limpie de más, y no que sean una hierba seca que no da fruto. Amados, somos la iglesia.
y estamos llamados a ser una iglesia que tiene vida y lo muestra afuera, porque de lo que tenemos, de eso damos. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a terminar alabando al Señor. Mientras tanto, yo le voy a orientar a usted en una oración de arrepentimiento hacia nuestro Dios. Padre, hoy te damos muchas gracias por este tiempo. Hoy damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has enviado la palabra de advertencia. Y con esta palabra, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Con esta palabra, Señor, tú desnudas también los corazones que han dejado o han edificado otros dioses. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sigas obrando en cada uno de nosotros, que nosotros seamos llamados al arrepentimiento, que nosotros vengamos a este lugar, Señor, a conocerte a ti, a tener la experiencia contigo, Padre. En este momento, Señor, te pido que tú seas colocando de tu gracia y de tu amor a cada uno de los que te están pidiendo ayuda, Dios. Aquellos que están pidiendo, Señor, que tú les direcciones, que ilumine su corazón para que en ellos no les falte la cordura, para que en ellos no les falte la sabiduría. Padre, que ninguno de nosotros seamos arrebatados por el viento, sino que permanezcamos en ti, Señor, guardados por tu nombre. Que nosotros seamos aquel trigo que tú vendrás a cosechar para entrar en el granero y sea para honra y gloria tuya, Señor. Padre, nos arrepentimos por haber dado lugar a otros dioses, por no ser un buen ejemplo para los pequeños. Hoy nos arrepentimos de ello, pero tomamos en nuestro corazón la decisión de seguirte a ti, de inclinar nuestro corazón ante tu nombre, Dios, porque hoy te reconocemos como Dios. Padre, no queremos ser destruidos y te damos gracias por advertirnos hoy. Sé tú nuestra guarda y nuestra fortaleza. Sé tú nuestro escudo, Señor, y nuestro castillo fuerte. Señor, ayúdanos. Háblele a Dios, por favor. Arrepiéntase si es necesario, arrodíllese, clámele a Él. Él no echará fuera a ningún corazón que se incline ante Él. Él no echará fuera a ninguno que lo busque contrito. No echará fuera a ninguno que se humille delante de Él. Al contrario, Él derramará de su bendición. Arrepiéntase si usted no ha colocado en su casa a Dios por fundamento. Y dígale: Señor, ayúdame hoy, enséñame a cómo hacerlo. Inclínese ante Él y muéstrele que Él es su Dios. Clame al Dios de los cielos, al único vivo y verdadero. Él está atendiendo la oración de cada uno de nosotros. Él manifestará su poder ante los que le buscamos. Él manifestará su gloria ante los que se inclinan. Él limpiará el corazón del pueblo arrepentido. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Dijo el Señor Jesucristo: el que busca, hallará. El que llama, se le abrirá. Porque el Padre envió al Hijo para ser hallado. El Padre envió al Hijo para salvar lo que se había perdido. Así que hoy no se sienta lejos, siéntase cerca, porque el Padre ha venido a acercarnos a su trono. Padre, gracias, Señor, y por favor habla a cada corazón. Que ninguno se pierda, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.